damos comienzo a la mesa de nuestras jornadas de filosofía. Recordamos a cada uno de los ponentes que cuentan con 20 minutos para realizar su ponencia. Al término de todas las presentaciones habrá un espacio de 15 minutos para las preguntas que los asistentes realicen a través del chat. A continuación, presentamos al señor Ricardo Ramírez Basualto, miembro del Centro de Investigación en Religión y Sociedad de la Universidad Católica del Maule, quien nos presentará su ponencia Fundamentos Aristotélicos de la Teoría de la Participación de la Persona Humana en la Sociedad a partir del pensamiento filosófico de Karol Wojtyła. Adelante, por favor. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la posibilidad de participar en este congreso, en estas 20 jornadas de filosofía. Voy a compartir pantalla, que he preferido hacer un breve PowerPoint con el resumen de la investigación para poder irla presentando. Bien. Bueno, mi trabajo se titula Fundamentos Aristotélicos de la Teoría de la Participación de la Persona Humana en la Sociedad a partir del pensamiento filosófico de Karol Wojtyła. A modo de introducción, bueno, Karol Wojtyła, siempre mucho más conocido como Juan Pablo II por razones obvias, Papa de la Iglesia Católica, santo hoy día, pero también tiene una importante producción antropológica, filosófica, que está por descubrirse, se está descubriendo en los últimos años, sobre todo, dentro de la línea del personalismo, con una influencia en su inicio de su formación de tomista aristotélico, también pasa por una fenomenología de Husserl, una filosofía moderna de Kant, y de alguna u otra manera hay autores que plantean ya que Karol Wojtyła pudo plantear una filosofía un poco más original y un poco un poco más original dentro de toda la influencia que tuvo, que no fue poca. El concepto de participación es el concepto que me ha llamado la atención esta vez para poder investigar acerca de este autor, de este pensador. Concepto de participación que creo que es muy importante para estos tiempos, para entender la persona humana, para entender cómo la persona se relaciona junto con otros en este tiempo de crisis sociales, crisis sanitarias, económicas, políticas, morales, y de cuánta otra hemos podido lamentablemente ser parte. Por lo tanto, el concepto de participación, entonces, el cual lo puede entender Karol Wojtyła como actuar junto con otros, y para Karol Wojtyła va a estar este concepto de participación positivamente en Aristóteles, específicamente en su concepto de amistad, en ética nicomaquea. El objetivo entonces de la investigación ha sido analizar los fundamentos aristotélicos que permiten comprender la teoría y la participación de la persona en el pensamiento filosófico de Karol Wojtyła. La fuente principal son dos obras del autor, El hombre y su destino, Persona y acción, y para revisar también en aquello que consideraba positivo Karol Wojtyła de Aristóteles, Ética Nicomaquea y Ética Eudemia. Bueno, ¿qué pude encontrar en la amistad de Aristóteles que se lee de alguna u otra manera en esa influencia que tuvo en Karol Wojtyła para el concepto de participación? Por un lado, es que, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que para Aristóteles la amistad o es como una virtud o algo más que esto, y lo más necesario para la vida, dice. Nadie querría vivir sin amigos, aunque tuviera todo el resto de bienes. Tres tipos de amistad que nos menciona Aristóteles: por interés, por placer y por virtud. Estas dos primeras, por interés o por placer, son amistades que él considera por accidente, que así como vienen rápido, también se desarman rápido, porque el interés va en el bien del otro para mí, o poseer al otro como un bien. Por lo tanto, en la medida en que me sea útil o en la medida que me genere cierto placer, esa relación, esa amistad, va a perdurar esa amistad. Por eso la encuentra Aristóteles, sobre todo en los jóvenes, en estos que se dejan llevar más por la pasión y que son de amistades poco duraderas. En cambio, dice la amistad por virtud o perfecta es la de estos hombres buenos e iguales en virtud, pues en la medida que son buenos, de la misma manera quieren el bien el uno del otro, y tales hombres son buenos en sí mismos. Eso ya nos puede llevar
una idea de que ambos participan del bien que el otro anhela o desea. Para esto, podríamos decir que desean la convivencia, desde el punto de vista aristotélico, en el cual demuestran la participación en el bien del otro. En este espacio, cada uno desea ocuparse del otro y del bien que pretende seguir para de este modo vivir junto a ellos. Por lo tanto, yo no voy a querer o no voy a participar del bien del otro por mí, sino que voy a desear el bien del otro por sí mismo para el otro. Y eso nos va a hacer participar de esta comunidad, de esta comunidad de amigos, ¿no es cierto? O la amistad es una comunidad, si lo decimos al revés, pero como el ejemplo de las madres, dice, aquellas madres, con Aristóteles, que son capaces incluso de dejar a sus hijos en manos de otros para que los cuiden y tengan una mejor formación, pero sin recibir nada a cambio. Esa sería entonces esta forma de participar del bien del otro, de la amistad, por ejemplo. Las comunidades, para Aristóteles, forman parte de una comunidad política porque los seres humanos se asocian en algo que les conviene y para obtener los elementos necesarios para la vida. Por lo tanto, toda comunidad persigue un interés particular, así lo hacen los marinos, dice Aristóteles, que tiene como fin emprender un viaje para hacer dinero o cualquier otro fin semejante. Ahora, si ya nos vamos entrando al concepto de participación, que es el que me ha hecho investigar, ¿no es cierto?, y el que estoy tratando de realizar un buen trabajo, es el de participación en Karol Wojtyla. Lo primero que hay que entender para Karol Wojtyla, para entender el concepto de participación en Karol Wojtyla, es el acto humano. Puesto que toda persona actúa, dice, y es la que está implicada en la acción, al menos en una acción que sea digna de tal hombre y no un mero movimiento vegetativo, instintivo o somático. ¿Por qué? Porque para Karol Wojtyla la acción va a tener un valor ontológico y axiológico en la medida en que se realiza la persona. La persona se realiza en la acción. Ahí él dice que incluso se va a ir un poco más allá del ámbito tomista del cual estaba muy él influenciado por formación, y va a entender que la persona se da completamente en la acción, que es parte entonces de esta área del personalismo. Por lo tanto, dice, la voluntad del hombre puede decidir sobre sí mismo y así lo hace cuando realiza un acto, siendo el yo quiero una muestra de autodeterminación y revelación de la libertad. Ahora, por eso entonces esta acción va a tener un valor ontológico y axiológico, que se puede llevar a cabo por una persona cuando adquiere un valor en sí misma. Es decir, esta acción, al ser realizada por una persona, tiene un valor en sí mismo. Y este es el valor personalista entonces del que habla Karol Wojtyla. Dado que la persona se realiza sí misma en la acción, expresando su estructura de autodominio y autoposesión. Entonces, este concepto de participación se va a ir formando a partir de la acción de que el hombre actúa junto con otros. Y cuando el hombre actúa junto con otros, hay una relación de yo y del otro. Entonces, ¿qué es el otro? Para Karol Wojtyla, el otro es uno de ellos, un ser humano que vive junto a mí, que es al mismo tiempo el otro, y uno de los otros, que existen y actúan junto conmigo. Ellos no es solo un otro en su relación al yo, sino que cada uno de ellos es al mismo tiempo un yo diferente. Eso va a ser súper importante para entender el concepto de participación, porque cuando el otro actúa junto con el yo, actúa junto con otros, eso significa que el otro va a ser un yo diferente, y por lo tanto me va a poner en una relación con el otro, entre el propio yo y el otro, con una cierta relación o un nexo producto de la experiencia. Por lo tanto, al tomar conciencia yo del hecho de que el otro es un yo diferente, implica la capacidad de participar en la humanidad de los otros hombres, marcando el comienzo de esta participación. En definitiva, para una persona, cada uno es un prójimo. El yo concreto, por otro lado, constituye el mundo entero, el cual es dado en la misma medida como un hecho. Lo que hace la conciencia del yo es incluir a cada uno de los seres humanos como un otro, independientemente de su cercanía, de esta manera es determinado como un diferente. Entonces, en la conciencia del ser humano lo que hace, diría Karol Wojtyla, es asumir al otro como un semejante, asumir al otro como un yo diferente. Y esto me hace participar de la humanidad del otro. Esta participación en la humanidad de los otros seres humanos, de los otros y de los próximos, no se forma primariamente a través de la comprensión del ser del hombre, que por su naturaleza general, y no se aproxima bastante al ser humano, al yo concreto. La participación se forma a través de una aproximación consciente que deriva de la experiencia del propio yo. Ahora, esta participación personaliza la relación de un ser humano.
con otro ser humano. Puesto un sujeto no puede tener la experiencia de otro como si le perteneciera a sí mismo, ya que no es transferible. Esto lo convierte en propiedad interior de la persona y lo constituye como tal en la existencia y acción junto con otros. ¿Por qué? Porque para Carol Bostila, al realizar una acción, la persona también se realiza a sí misma. Y para Carol Bostila, la acción siempre o la mayoría de las veces va a tener que, para que cumpla el sentido, va a tener entonces que darse junto con otros. Y esto es la participación. Ahora, ¿cómo ver entonces esta relación y cómo ir leyendo ya a este Aristóteles que de alguna u otra manera influye en este concepto de participación, o Carol Bostila ve un aspecto positivo en él? Para entender la participación, es la participación en la comunidad, que es el tercer apartado de la investigación. Carol Wojtyła ve en la ética de la amistad de Aristóteles una verificación positiva de la participación. Dice, de hecho, en El hombre y su destino, para la filosofía aristotélica esto resulta de una característica esencial de la persona, su sociabilidad. El ser humano actúa junto con otros y esa acción es fuente, por un lado, para que otros reconozcan al sujeto de la acción como persona y al mismo tiempo le revela y nos revela una verdad esencial de la persona, la necesaria involucración del otro, de los otros, en la constitución de la propia realidad. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en Aristóteles, en la Ética Eudemia, plantea que habrá pues una cierta comunidad y justicia, aun cuando no exista la ciudad, pues la familia es una amistad. De ahí podemos ver también en Carol Bostila los conceptos de comunidad de existir y comunidad de actuar. Para Carol Bostila, la comunidad de existir es esta comunidad que se crea por vínculos existenciales naturales, como es el caso de la familia. Y esta comunidad de existir va a condicionar la comunidad de actuar, que va a ser esta que va a reunir y se van a unir a los, se va a determinar por los fines, como en el caso de los navegantes que tienen un mismo fin en esa navegación, o estudiantes en un colegio, o la realización de un trabajo en conjunto. Otro concepto importante que nos va a permitir relacionar a ambos autores es el concepto de proairesis o de elección. Para Bostila, la persona puede elegir lo mismo que los demás o elegir porque otros eligen. Es súper importante dentro del concepto de participación de Carol Bostila el concepto de elección, porque el ser humano realiza acción junto con otros y para que esa acción personalice al ser humano y de alguna u otra manera lo permita realizarse, tiene que ser con la capacidad de elegir, con voluntad, con la capacidad de elección y por lo tanto con esa revelación de la libertad. En el caso de Aristóteles, el amigo debe ser querido por sí mismo, puesto que cada uno realiza su propia existencia, por lo que dichas acciones entonces también, las acciones que realiza entre los amigos para formar esa comunidad por un bien común, deben ser también elegidas. Tomás Calvo plantea que la elección proairesis comporta conocimiento racional, comporta deliberación, y Aristóteles la caracteriza como inteligencia deseosa o bien deseo inteligente, por lo cual la elección es el principio propio de las acciones verdaderamente humanas. Bostila, en sus lecciones de Lublin, publica que Aristóteles dedica una atención particular a las relaciones que existen entre los hombres y opina que estas relaciones se basan siempre en algún bien. En el caso de la amistad, la participación de la comunidad se da por un bien que todos apetecen. Por eso para Carol Bostila, el bien común es el bien de la comunidad. Tal, dice, es el ejemplo de los obreros que trabajan en la misma excavación, como él tuvo que hacerlo en su juventud. Aristóteles explica que en toda comunidad parece existir alguna clase de justicia y también de amistad. Según esto, se llaman entre sí amigos los compañeros de navegación o de compañía, e igualmente los miembros de otras comunidades. Por lo tanto, dice Aristóteles que las cosas de los amigos son comunes, como la de los hermanos y los compañeros tienen todo en común. Para Bostila, por su parte, el actuar juntos no solo tiende a un fin común, sino que también, como lo decía Aristóteles, que tienden a un bien común o a un fin común, así también para Bostila no solamente implica eso, sino que expresa diversos modos de participar. Obviamente en una navegación no todos dirigen el timón del barco, por decirlo de alguna manera, pero cada uno tiene una función que va a atender a ese mismo bien en común. Otro concepto también que me pareció interesante porque se relaciona en ambos autores es el concepto de prójimo, en cuanto a próximo. El hombre, dice Bostila, es el prójimo para el hombre en cuanto miembro de una comunidad. Pertenecer a la misma comunidad también acerca el hombre al hombre, o sea, hace al prójimo más próximo. Para Aristóteles, las relaciones amistosas se dan con el prójimo, con el que tengo más próximo, por lo que parece que las amistades se originan desde los hombres con relación a sí mismos. Y por lo tanto, hay dos,
para ir terminando ya, en la última parte de la investigación he querido terminar con dos conceptos que emanan de esta participación para Carol Bostila, o dos actitudes personalistas que emanan de ella, que son la solidaridad y la oposición, que nos van a permitir una mejor participación en la comunidad. Esto va a ir como respuesta al individualismo moderno, dice Carol Bostila, entendiéndolo como que el bien del individuo se presenta como contrario a los demás individuos, lo que hace que el ser humano asuma un carácter defensivo y de autoconservación, de preocuparse por su bien individual. Frente a eso, dice Carol Bostila, sería muy importante potenciar la solidaridad, que es esta disposición constante de aceptar y de realizar la parte que cada uno le corresponde por pertenecer a una determinada comunidad. Dice Urabayen, que es una estudiosa también de Carol Bostila, que la solidaridad nos ayuda a ver al otro persona, pueblo, nación, no como un instrumento cualquiera para explotar a poco coste de su capacidad de trabajo y resistencia física, sino que y abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un semejante nuestro. Yo con la solidaridad hago lo que me corresponde por lograr ese bien común en la comunidad y participar de esa comunidad, y a su vez reconozco en el otro también lo que le corresponde, reconozco al otro no como un objeto, un instrumento, una cosa, sino como esa dignidad de que también actúa junto con otros, y en esa medida lo reconozco también en la acción como un yo diferente. Y por otro lado también de ahí es necesaria la complementariedad, esa Voy a actitud. tener que interrumpirlo, profesor. Quedan 3 minutos. Sí, voy Disculpe, es terminando, por el gracias. tiempo. Gracias, voy terminando. Y esa complementariedad es mantenernos dispuestos, ¿no es cierto?, a complementar mis propias acciones con las de los demás. Finalmente, el concepto de oposición, que es muy interesante aquí, porque el concepto de oposición uno podría entenderlo como que el oponerse en una comunidad es oponerse al bien común o no participar. Y Carol Bostila lo ve como una forma de participar en la comunidad. ¿Por qué? Porque la oposición, dice, es una forma, un modo de concebir y ante todo realizar el bien común, especialmente desde el punto de vista de la posibilidad de la participación. Es decir, por ejemplo, como dos padres que se oponen entre sí, ¿no es cierto?, y discuten por el bien común de su hijo, por este bien de una mejor educación, o dos estadistas por el bien de la nación. Eso nos evitaría entonces algo que no necesitamos hoy, que tenemos que tratar de no caer en ello, que es el conformismo y la evasión. El conformismo es falta de solidaridad, eliminar la oposición, no ser capaz de oponerse por ese bien común, y eso hace entonces que yo me una a los demás o participe de esa comunidad solamente exteriormente, pero me prive de los fundamentos y la convicción y elección personal. Y la evasión, esta falta de participación, entonces, porque es no hacerse presente en la comunidad. En definitiva, el ser humano posee una naturaleza social que significa actuar junto con otros. Bostila comprende esta participación como tener parte, formar parte, porque una acción no se da aislada de los demás, lo que es esencial en la filosofía aristotélica, según la cual una persona es un ser social. Para Bostila, la comunidad existe en la medida que existe junto con otros, como lo planteaba Aristóteles al referirse a la amistad, en que el hombre participa al estar con otros en comunidad, en una experiencia de la persona. Para Aristóteles, todas las comunidades persiguen el interés particular, de ahí que las comunidades de amigos desean un bien entre sí, como lo explica Bostila al hablar de la participación en comunidad. Los amigos, ¿no es cierto?, quieren un mismo bien mayor, puesto que procuran el mismo, lo que podríamos considerar como el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Ricardo Ramírez y damos paso al doctor Fernando Vergara Enríquez, investigador de la Universidad Católica Silva Enríquez, quien nos presentará su ponencia titulada Una relacionalidad urgente para un neoindividualismo. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la presencia. Espero que todos estén bien de salud. Aprovecho de saludar a mi profesor Andrés Covarrubias, y que es primera vez que estamos juntos en una mesa, así que muy agradecido. Yo voy a leer un texto preparado para esta ocasión, que estoy 99% seguro que cumple con el requisito del tiempo. Muchas gracias. En el proceso cultural humano, la historia del pensamiento filosófico ha reflejado
tanto el asombro fundante de la ciencia como el perpetuo preguntar qué hace de la existencia una apasionada labor de reflexión crítica sobre el carácter aspirativo y regulatorio del saber, sobre la conformación del sentido individual y colectivo, junto con el compromiso ético-político por el otro, pero especialmente sobre las formulaciones significativas de pensamiento y acción para una comprensión de nuestro habitar el mundo. No podemos eludir que dentro de este proceso cultural humano, tanto la contemplación de las ideas, la tecnociencia progresista como las ideologías con su operatividad política para el cambio social, y menos el sistema económico postcapitalista del rendimiento, han podido evitar el descrédito de la capacidad de las utopías y discursos ético-morales para transformar la realidad en clave de justicia social, y con ello impedir el divorcio al interior de la subjetividad moderna entre razón instructora de los valores y razón instrumental de los bienes. En este contexto muy actual, la pandemia global y el confinamiento local no solo han evidenciado una serie de fragilidades biológicas, junto con una profundización de las desigualdades económicas propias del imperialismo económico globalizado, sino que nos han dejado expuestos al miedo, la soledad, la vulnerabilidad, la incredulidad, la desafección, el egoísmo, entre otras muchas experiencias. Pero todo ello en acciones justapuestas de autocuidado y cuidado del otro, de empatía, generosidad, defensa y protección de nuestro entorno y replanteamientos de renovación interior y también de las estructuras de poder y modelos de sociedad. Esto nos plantea, creemos, las siguientes interrogantes. ¿Cómo vivir hoy en un mundo que se deshumaniza progresivamente, donde el sujeto fragilizado asume la desafección respecto del otro como un derecho de una legítima forma social de vida? ¿Cómo fundamentar un reconocimiento genuino para un encuentro veraz con el otro sin sospechas intransigentes e intolerantes? ¿Cómo sostener equilibradamente el progreso material con el espiritual y el ético? El camino es una solidaria humanización relacional que neutralice el sabotaje ontológico a la significancia humana, ideado por una metafísica de la decadencia cultural, guiado por una hermenéutica violentista de la diferencia y operado por una uniformalización epistemológica de control, junto con un transhumanismo de mejoramiento y una transantropología de ampliación del humano. Situamos nuestro lugar teórico al interior de la versión tardía de la modernidad con toda su contundencia como proceso ontotecno-globalizado de integración económica, que ha dibujado una marginalidad discursiva desde el desencantamiento de lo místico en el mundo, una multiplicidad ética y una inmensa capacidad técnica que ha traído una radicalización de la subjetividad y el desplazamiento de la metafísica, teniendo como consecuencias una resemantización de las categorías de pensamiento, de creencias y saberes, una revalorización de pautas ético-políticas de convivencia y las normas morales, una resimbolización cosmovisional en la construcción de sentido en tiempos de relevancia religiosa, una retirada lingüística desde lo sustancial hacia lo instrumental del habla, una explosión epistémica de los paradigmas de pensamiento, una relectura de las tramas culturales emergentes y órdenes discursivos tradicionales, una deshumanización instrumental de la educación, una resignificación política ante la radicalización de las ideologías y una revolución de rescate ecológico ante los sistemas constituidos de servidumbre y explotación ambiental, animal y humano. Nuestro hábitat existencial actual experimenta una radicalización, vemos, del carácter contradictorio de la modulación racional de la modernidad histórica. Prueba de ello es la discordancia entre la norma ético-política y el control técnico-funcional. Esto ha abierto grietas en la praxis social cuyas consecuencias han sido una secundariedad del protagonismo del sujeto en el cambio social, la reducción de los ámbitos culturales bajo el signo desigual de la globalización como carácter totalizante, el hastío ante la alerta de fundamentación de sentido por parte de una corrupción nihilista de la conciencia, el debilitamiento de los contornos valóricos en un indoloro neoindividualismo moral y una profunda incredulidad en la capacidad transformadora de la razón tecnocientífica para curar las propias enfermedades que genera. Por consiguiente, en este contexto, el sujeto moderno desatendió que se instalaba el dogma del progreso, un credo que excluía al mismo creyente de los presagios racionales y de la liturgia del progreso con su promesa de salvación material, dado que la razón moderna no seduce por la claridad conceptual con la que se basa su programa filosófico-político, sino por los resultados y transformaciones materiales que es capaz de realizar,
justamente el tipo de racionalidad instrumental, es decir, la promesa material incumplida es mejor que la promesa inmaterial anhelada. Es preferible un inmanentismo asegurable que un trascendentalismo confiable, pues la racionalidad instrumental no conduce a la realización de la libertad universal, sino a la creación de una racionalidad de corte administrativa que encierra a los sujetos en un enjambre de circuitos sociales de sistemas informatizados, desconectando a las formas de vida de las esferas culturales edificantes de sentido y valor. La crisis sanitaria que estamos atravesando ha revelado otra epidemia, la de la indiferencia relacional con profundas consecuencias económicas y políticas, evidenciando una crisis moral como expresión social de una epidemia cultural de indolencia e indiferencia. Es la experiencia de una suerte de fractura en la forma en que nos relacionamos, reconocemos nuestra dignidad y derechos, nuestro lugar en el mundo y las consecuencias de nuestras acciones que han revelado el trato desigual entre los seres humanos y esto con su entorno, pero también la modificación interior de la forma de religiosidad de la cultura occidental y con ella la misma espiritualidad. Es el tránsito del animal racional al animal relacional. Pues la razón, creemos, es relacional en su raíz, modulación y ejercicio. Esto significa que como animales de sentido, arraigamos en la realidad en y a partir de un sentir relacional articulado por la razón, en función de una meta individual inscrita en un destino colectivo. En la modernidad tardía, esta suerte de órgano de reconocimiento y alteridad se ha desarticulado, debido a una progresiva privatización del existir humano a partir del debilitamiento igualmente progresivo de las condiciones que hacen que sea reconocido como otro. Junto con lo anterior han surgido las expresiones de una utilitaria e irreversible relación de apropiación global de la naturaleza, que requiere de una nueva forma de vincularse con uno mismo, con el otro, con la naturaleza y con Dios. Una relacionalidad como desafío abismante de reconstruir una coherente racionalidad en la forma de relacionarnos y una relación natural en la forma de pensar en una época marcada por lógicas instrumentales de conveniencia e interés y poder tener lógicas sustanciales de convivencia y valor. Es el advenimiento de una instrumentalización progresista de la contradicción ético-moral, una estrategia moderna que ha operado desde su gestación hasta nuestros días, llegando a ser su doctrina, que primero sitúa al sujeto en un devenir de exigencias funcionales, sistémicas inéditas y deshumanizantes, desde donde las instituciones racionales de control digital articulan su dominación. Segundo, describe el estado cultural del templo de subjetividades desgastadas por la vulnerabilidad con la que se construye y destruye su existencia. Y tercero, explica dogmáticamente lo que hoy presenciamos como, por ejemplo, la solidaridad individualista del autocuidado para cuidar al otro, es decir, una solidaridad desplazada virtualmente, la que al defender al otro se defiende a uno mismo. Pero ¿quién está primero? ¿El otro o yo? Ambos. Siempre estará primero en nosotros. Surge una inédita yuxtaposición de conceptos tradicionalmente separados que ahora encuentran su expresión en un tipo de una nueva taxonomía ética, una solidaridad individualizada, cerrada por el confinamiento y alejada por el distanciamiento social, donde el cierre de los cuerpos y las emociones ensalzadas digitalmente resultan la mejor forma de relacionalidad humana. Esta relacionalidad se proyectará como una nueva forma de ciudadanía, mediatizada por las estructuras digitales complementarias y a veces sustitutorias del vínculo humano. Salvar al otro y a uno es estar separado del otro. Ya no es el encuentro fraterno, sino la distancia higiénica. Ya no es la dignificación del reconocimiento, sino la indignación de la desigualdad. Cabe preguntarse, ¿estos gestos expresan una desinteresada generosidad y resiliencia o es expresión del egoísmo puro, de la libertad perversa, del sálvese quien pueda y como pueda? Se ha transitado desde lo colectivo hacia lo conectivo de las emociones y relaciones. Esta suerte de neoindividualismo está tejiendo, por una parte, una red dinámica de intereses mediatos e inmediatos de realización. Esta red genera una imagen global de sí mismo por su capacidad de aprehensibilidad intelectual, usando simultáneamente una potencia envolvente, un desplazamiento informático y una habilidad para instalarse y hacerse necesario como custodio de un sentido que trasciende las decisiones personales del sujeto, determinando su presente y futuro, despersonalizándolo por un individualismo centrífugo de fragmentación diferencial
y deshumanizándolo por la deslocalización y dispersión global de un radical proceso de integración entre cognición y robótica, entre corporeidad y datos algorítmicos, entre naturaleza original y artificialidad superior. Por otra parte, ejecuta una retracción del tiempo, es decir, la reducción obligada de la historia a narrativas particulares y horizonte colectivo, a la vez que impone la necesidad de prever y organizar el tiempo colectivo, agotamiento del moderno impulso hacia el futuro, desencanto y monotonía de lo nuevo, cansancio de una sociedad que consiguió neutralizar en la apatía de sillón y pantalla aquello en lo que justamente se funda, el cambio. Los pandémicos tiempos modernos del poder relacional han mutado en poder bruto y se vuelven contra la racionalidad misma, y por ende contra el mismo sujeto. El poder que se creía haber conquistado sobre todas las cosas se revela en puro despoder incapaz de cambiar las condiciones humanas, radicalizando la violenta polifonía de la inequidad social. Es la naturalización nihilista de la contradicción que está a la base de nuestras relaciones no sustantivas. ¿Cuál es el peligro que representa esta fragilidad de los lazos relacionales? La instalación y validación de un nuevo movimiento sociocultural como forma social de profundos giros antropológicos que desdibuje el horizonte ético de la existencia, debido a la progresiva e irreversible destitución de las instituciones políticas, religiosas, culturales e intelectuales. Uno de los mayores compromisos al que estaremos desafiados luego de la pandemia será la de modificar la dirección valórica y relacional de nuestras acciones ante el riesgo de perder el sentido histórico de la crisis como oportunidad de cambio. Con ello, la contradicción podría perpetuarse como un valor social legítimo, junto al hecho de que la única salida a las situaciones evidenciadas de desigualdad, hastío, vulnerabilidad y fragilidad provenga solo y exclusivamente de voces y manos tecnocientificistas que callen y aplaquen la voluntad y confianza en las fuentes trascendentales de significatividad para la reconstrucción de los modos de comprensión vinculados a los modos de existencia. Es decir, que destinemos a la racionalidad instrumental la substancialidad de la gramática de las formas de vida que narren su sentido inmanente y trascendente. De lo anterior, y con esto termino, resulta preciso decir que la posibilidad de un nuevo modo de relacionalidad dependerá necesariamente de una dialógica experiencia edificante que recupere el valor de la intersubjetividad en cuanto orden cultural constituyente para la comunidad humana, y se presentará como un fondo ampliado de conciencia, reflexión, interpretación y comprensión para una conciencia solidaria y global. Conviene, por una parte, insistir en que la crisis se expresa en las contradicciones ético-culturales que laten en el corazón de la sociedad de mercado y su impacto en la naturaleza. Y por otra parte, remarcar los caminos que conducirán a nuestras relaciones hacia un reencuentro ecorrelacional, es decir, una razón relacional y una relación racional que haga sostenible la peculiar condición antropológica de nuestro habitar el mundo a partir de un existir planificante, no para el advenimiento de una nueva humanidad, sino para la llegada de la humanidad esperada. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fernando Vergara por su ponencia y por ajustarse al tiempo. Y a continuación es el turno del doctor Andrés Covarrubias Correa, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos presentará su ponencia Prudencia y Amistad en Aristóteles, cimientos para una vida buena en común. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesora María Angélica. Un saludo muy cordial a todos desde Santiago y fundamentalmente también un agradecimiento por permitirme participar en estas 20 jornadas de filosofía. Voy a ocupar menos de 20 minutos, así que para que después esté el espacio de conversación. Pensar el sentido de lo humano en la sociedad actual invita a una reflexión sobre el vínculo que es posible establecer entre la prudencia, frónesis, que es la virtud central de la inteligencia para articular y regular la buena acción, más allá de la mera habilidad de hipnos y las capacidades propias del sujeto hábil, y el hábito o disposición de la amistad o amor, filía, que no solo se refiere al vínculo entre personas individuales, sino que también apunta a una sana y productiva
convivencia ciudadana, en el horizonte de la búsqueda de una existencia buena y digna de ser vivida. Aristóteles es un autor capital para acompañarnos en la reflexión de estos importantes aspectos de la vida personal y comunitaria, puesto que en sus éticas y en la política expresa tanto la necesidad de analizar, promover y educar en el ejercicio de la virtud de la prudencia, en tanto encarna la sabiduría práctica, como la relevancia de asignar un espacio privilegiado a la reflexión sobre la amistad. Además, en la retórica complementa este análisis con sugerentes descripciones acerca de la amistad tratada en este caso como un sentimiento. Sabiduría práctica, amistad, son aspectos humanos que nos interpelan actualmente y por tanto apuntan con urgencia a renovar un profundo análisis cuyo alcance no compromete solo a nuestra vida como individuos, sino que también al presente y futuro de una comunidad concebida para el logro de una vida justa, buena y plena, a la que como personas sensatas deberíamos aspirar. Sin embargo, si revisamos los testimonios actuales en torno a lo que sería adecuado y conveniente deliberar, elegir y realizar para el logro de una vida buena, notamos la ausencia casi total de una referencia a la sabiduría práctica, la que debería, sin embargo, iluminar una mejor comprensión de los hábitos y sentimientos involucrados, entre ellos la amistad, la concordia, homonoia, y la benevolencia, eunoia. Junto con esto, ha ido perdiendo relevancia la consideración del papel central que tiene el quererse sanamente a sí mismo, junto con el autoconocimiento que esto implica como condición necesaria para poder respetar y amar al prójimo adecuadamente. Lo que intento en esta exposición es explicitar lo que Aristóteles solamente ha sugerido y que al desarrollarlo puede iluminar nuestro diagnóstico de la situación actual y sus acciones de mejoramiento para una vida personal y ciudadana satisfactoria y digna. Esto permite asentar elementos fundamentales que colaboran con el despliegue de una base que posibilita avanzar con rigor y consistencia en el diálogo que es necesario en todo tiempo, pero con mayor urgencia en épocas y situaciones de crisis extendidas a todas las personas y comunidades como ocurre en la actualidad. Bueno, primero la prudencia y lo conveniente para uno mismo. Al analizar la virtud de la prudencia, Aristóteles comienza por considerar a quien llamamos prudente. Sostiene que lo es aquel que puede discurrir sobre lo que es bueno y conveniente para él mismo. Esto no apunta a algún aspecto parcial, como la salud o la fuerza, sino para vivir bien en general. Los prudentes, además, razonan adecuadamente con vistas a algún fin bueno, de entre aquellos que no son considerados por ningún arte particular, y en este sentido también les denominamos hombres reflexivos. A partir de esta constatación de las opiniones ampliamente sostenidas o admitidas, surge la definición de la prudencia en cuanto es una disposición racional, verdadera y práctica respecto de lo que es bueno y malo para el hombre. Ética Nicómaco, libro 6, capítulo 5. Se trata, en efecto, de una disposición práctica acompañada de una regla verdadera, referida a lo que es bueno o malo. Y así, pues, la rectitud de todas las virtudes éticas depende de la prudencia. Aristóteles menciona a Pericles como un ejemplo del prudente. Pensamos, escribe, que los hombres de este tipo son prudentes por cuanto son capaces de considerar, theorein, lo que es bueno para ellos mismos y para los hombres. En este sentido, el prudente es quien está capacitado para deliberar y más precisamente para deliberar bien, kalos. A diferencia de lo que ocurre con la sabiduría, sofía, donde las cosas siempre son de la misma manera, en el caso de la sabiduría práctica, frónesis, hay variaciones, toda vez que se denomina prudente al que puede examinar bien todo lo que se refiere a sí mismo, y eso es lo que se confiará a la prudencia.
Por eso también se dice que son prudentes algunos animales, aquellos que parecen tener cierta facultad de previsión para su propia vida. Por otra parte, en la retórica, Aristóteles considera la frónesis como antídoto efectivo frente a las pretensiones de una actividad oratoria cuyo criterio último es provocar solo adulación y placer. En efecto, la prudencia es la virtud propia de la inteligencia por la que se adquiere la facultad de deliberar adecuadamente acerca de los bienes y los males. Retórica 1366, B20. La frónesis, en este contexto, se vincula con la reflexión en torno al lugar del más y el menos, que versa sobre el bien mayor y lo que más conviene. Retórica 1.7. Y en relación con el objeto propio de la deliberación. Aristóteles está convencido de la veracidad de la tesis de que lo conveniente es bueno, siendo lo bueno lo que es por sí digno de ser escogido, y además aquello con vistas a lo cual elegimos otras cosas. Al bien tienden todos los seres, y tanto los que poseen sensibilidad y razón como cualquiera que llegara a tener razón, pues esta última la que fundamenta el horizonte de lo bueno y lo preferible, donde se busca, además de lo placentero, lo bello, porque esto se dice de las cosas elegibles por sí mismas. Retórica 1362, B10. ¿Qué cosas son bellas? Primero, la felicidad, ya que es por sí misma elegible y autosuficiente. También la justicia, el valor, la sensatez, la magnanimidad, la magnificencia, en tanto virtudes del alma, y en general aquello que no constituye un exceso bueno y lo que es mayor de lo que resulta preciso malo. Es bueno también lo que ha elegido alguno de los prudentes, o buenos hombres y mujeres. Retórica 1363 a 15. Lo anterior posibilita una sugerente síntesis. El qué, el cuánto y el cuál son de acuerdo a cómo pueden afirmarlos la ciencia y la prudencia. Pero nosotros, sostiene Aristóteles, lo hemos dicho respecto del bien, ya que el bien es lo que elegiría todo aquel que fuese prudente. Y el Estagirita concluye, es evidente que también es mayor lo que la prudencia aconseja más. Así pues, el alto valor que Aristóteles asigna a la frónesis permite otra vía para explicar en qué sentido se afirma en la retórica que es necesario conocer las argumentaciones contrarias para objetar tesis que se nos oponen, pero que en términos absolutos no se debe hacer lo que es malo. Aristóteles busca algo más que la mera aceptación de lugares plausibles según las mayorías. En este sentido, la retórica pretende destacar el valor de la prudencia, al no buscar vencer a partir de cualquier lugar común, sino desplegando un orden de lugares que guarda sintonía con el verdadero fin de la persuasión, el bien de la polis. Así entendido esto, también incluye la definición de la techne rhetorique como la facultad de teorizar los medios más adecuados en cada caso para persuadir, donde lo que es más adecuado es medido por la superioridad del bien, la prudencia, el saber y la justicia. De manera que lo verdadero y lo justo son más persuasivos que sus contrarios, y a este objetivo debe apuntar la retórica en tanto disciplina dependiente de la política. En Aristóteles, pues, la retórica reclama un saber que sea capaz de aportar mayor discernimiento y veracidad, a saber, la política. ¿Quién puede ver entonces lo verdadero y lo mejor? El prudente, el frónimos. Y desde este punto de vista habrá una retórica iluminada por una recta intención
y otra conducida por una intención desviada. Empero, esto no depende de la retórica como técnica, ya que quienes pretenden descalificarla olvidan que ella pertenece a la esfera de los bienes relativos, como la fuerza, la salud, la riqueza, el talento estratégico, los que se diferencian de la virtud por el hecho de ser bien o mal utilizados. La actitud hacia el bien o hacia el mal no reside en la facultad, según el Estagirita, sino en la intención, al igual como se distingue al dialéctico del sofista, donde se puede acertar o errar tanto en el reconocimiento del fin correcto como en los medios para alcanzarlo. Según Aristóteles, los sofistas han confundido retórica y política, ya que la oratoria se disfraza con la forma de la política. Retórica 1356 a 27. A mi entender, detrás de esta posición está presente la importante distinción entre habilidad, deinotes, y prudencia, frónesis. Tanto así que el Estagirita llega a afirmar que nada dificulta que el hombre hábil sea incontinente. Y por eso en ocasiones algunos parecen a la vez prudentes e incontinentes, porque la habilidad difiere de la prudencia. Y si bien están próximas a su modo, en su modo de razonar, difieren en cuanto a la elección, proairesis. Entonces, la retórica ha de enmarcarse en una adecuada elección de medios para los cuales se puede acceder a la vida buena, pues de modo contrario nos precipitamos en la vorágine que implica la mera fuerza persuasiva al servicio irreflexivo del poder. Esta centralidad de la prudencia en cuanto a sabiduría práctica para la consideración de la gradación del bien permite comprender mejor la afirmación de Aristóteles de que no se debe hacer lo malo, clarifica la vinculación entre lo verdadero y lo verosímil y el hecho de que sin prudencia los argumentos pronto dejan de coincidir con la realidad, lo que es digno de máximo reproche. De manera que la técnica retorique debe ser una ramificación productiva de la política que permita recoger, comunicar y anticipar las condiciones para una vida digna y buena. Dos aspectos pequeños que quiero agregar a eso. El primero, conocerse, quererse a sí mismo, condición necesaria para la verdadera amistad. La amistad es una virtud o va acompañada de virtud y además es lo más necesario para la vida. En este sentido, la amistad es algo noble y hermoso y nadie querría vivir sin amigos aún estando en posesión de todos los otros bienes. Aristóteles distingue tres tipos de amistad, dependiendo de si está fundada en la utilidad, el placer o el bien mismo, partiendo de las opiniones más difundidas. Además, diferencia entre modos de vincularse, padre-hijo, esposo-esposo, etc. Sin embargo, primera y principalmente lo es la de los buenos en tanto que buenos, mientras que las demás lo son por semejanza con aquella. En este caso se quiere el bien del amigo por él mismo. Es claro, pues, que la amistad en sentido propio se dará entre sujetos prudentes, dado que se les exige bondad del carácter. Aristóteles diferencia, sin embargo, cariño, fílesis y amistad. El cariño tiene la apariencia de un sentimiento, pues se da también respecto a las cosas inanimadas, mientras que la amistad es un hábito, una disposición permanente del carácter, y en su reciprocidad, que debe ser explícita, implica elección, y esta deriva de una disposición donde los amigos desean cada uno el bien del otro por el otro mismo, debido a una disposición del carácter y no por mera afección. Así, cada uno ama su propio bien y retribuye al otro en querer y placer, siendo la amistad una igualdad que se da sobre todo en la de los buenos. Para Aristóteles solo se juzga bien acerca de lo que se conoce, y solo bajo esta condición se puede ser buen juez. Por tanto, el conocimiento de sí mismo es condición necesaria para poder promover una auténtica amistad. La amistad, en cuanto implica quererse a sí mismo, es, aunque parezca una paradoja, lo contrario al egoísmo cuando se vivencia de manera sana.
De hecho, en Ética Nicómaco 9.8 se pregunta si uno ha de quererse a sí mismo más que a ningún otro, y concluye que debemos querernos sobre todo a nosotros mismos. Pero hay dos tipos de amor a sí mismo, tan diferentes entre sí como lo son el vivir de acuerdo con la razón y el vivir de acuerdo con las pasiones. Mientras el hombre malo no debe amarse a sí mismo, el hombre bueno sí debe hacerlo porque quiere lo mejor, la mejor parte de sí. El amigo es otro yo, heteros autos. El amigo tiene con el amigo la misma disposición que para consigo mismo. Así está dispuesto a realizar cualquier sacrificio por el amigo, hasta dar la vida por él. Ética Nicómaco 9.8. En este sentido, se puede considerar a la amistad como cierta igualdad, pues al querer al amigo se quiere el propio bien. La condición de la amistad plena es que sepamos amar lo mejor de nosotros mismos, para así poder amar lo óptimo del amigo y buscar su plenitud con radical desinterés. En la retórica, Aristóteles define la amistad como la voluntad de querer para alguien lo que se piensa que es bueno, por causa suya y no de uno mismo, así como ponerlo en práctica hasta donde alcance la capacidad para ello, destacando asimismo la necesidad de que el sentimiento sea recíproco de un modo explícito, que se alegre el amigo con las alegrías del amigo y se entristezca con sus penas. En la base de esto está la necesidad de la confianza, porque nadie puede amar al que teme. La amistad es definida, pues, siguiendo el modelo de la prudencia, en el sentido de que es necesario partir del conocimiento y el amor a uno mismo para poder difundir y irradiar desde ahí lo que sea beneficioso para los demás. Eso. Muchas gracias, profesor. Agradecemos al doctor Andrés Covarrubias y una vez finalizadas las 3 ponencias de nuestra mesa, damos paso a las preguntas de los asistentes. La primera pregunta que tenemos ha sido realizada por el profesor Andrés Contreras Opaso y la dirige al profesor Ricardo Ramírez, y dice: en este actuar humano del yo existe una tensión dialéctica con la alteridad y con una cercanía del ser humano como sujeto político. Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que hay una tensión, porque para Carol Bostila el acto humano va a darse siempre junto con otros, y eso nos va a permitir participar de esta comunidad y este bien común al cual va a ser partícipe a los miembros de la comunidad, va a ser este bien en comunidad, este bien común. Yo creo que sí hay una especie de tensión en cuanto a lo próximo, a mientras más próximo va a haber una tensión ahí entre el otro y la cercanía del otro. Por eso esta participación, y por eso se toma también un poco de Aristóteles en este sentido de que esta comunidad se va a dar en la medida en que estén más próximos, más cercanos al prójimo, va a darse este sujeto político que es este sujeto social. Este sujeto social va a compartir en comunidad con los demás en la medida en que esté más cercano. Así que yo creo que ahí también sería muy interesante poder ahondar más allá de eso en alguna investigación o poder indagar en eso. Muchas gracias, profesor. Para el profesor Covarrubias, el profesor Marco Antonio Ramis dice: ¿cómo es posible vivir la amistad entendida como comunicación de intimidades, no política, en una sociedad masiva? Profesor Andrés Covarrubias. Muchas gracias, profesor Ramis. Excelente pregunta, como todas las que se han hecho esta mañana. Aristóteles consigue alrededor de 300.000 habitantes una ciudad que no pasa a ser un monstruo, es decir, que se llame polis en sentido propio, poco más de población. Por lo tanto, es un problema al cual tenemos que hacer frente con
todo lo que son las nuevas comunicaciones, etcétera, pero es un problema que no hemos podido resolver. Aristóteles define el límite de una ciudad de modo que las personas al menos tengan la oportunidad de conocerse entre sí. Por lo tanto, vamos en ese sentido a tener que reflexionar, ¿no? Lo que significa la ciudad, lo que significa ser un ciudadano. Para la elección, por ejemplo, de política, en la política, en el capítulo 4, Aristóteles dice, bueno, los políticos tienen que ser prudentes, sí, eso lo pedimos todos, ¿no? Pero el gobernante, además de prudente, tiene que ser bueno, escribe en la política. Y eso significa una persona que no solo sepa manejar, por decirlo así, a las demás personas, sino que una persona que sea profunda conocedora de la verdadera amistad. Así que ahí hay mucho que reflexionar, profesor Ramis, y daría para otro congreso. Muchas gracias, profesor Covarrubias. Pregunta Juan Ignacio. Va dirigida al profesor Fernando Vergara. Buenas tardes, dice. Dado el contenido de las otras ponencias, ¿considera que la salida o la crítica a las formas de racionalidad moderna y como posibilidad a la nueva relacionalidad presentada, considera que la salida a esa racionalidad moderna pueda ser una vuelta a la ética y filosofía antigua que está proporcionando elementos para ello? Muchas gracias por la pregunta, Juan Ignacio. Yo creo que hemos llegado a un punto en el cual se evidencia con mayor contundencia que las salidas o las críticas o los retornos, etcétera, han terminado por, de alguna manera, marear al sujeto contemporáneo, tanto giro que hemos hecho en las últimas décadas. Lo que sí yo creo que el desafío es justamente en mayor, no sé si es una vuelta o un retorno, yo creo que es una integralidad de ciertas coordenadas antiguas, medievales, modernas, que nos sirvan para poder conducirnos, mejor dicho, en un mundo contemporáneo donde el cambio es mucho más veloz que en las épocas anteriores. Yo creo que bastaría con solo un retorno a las consideraciones ético-políticas de nuestro accionar humano. Yo creo que ya solo con eso nos bastaría, sean antiguas, sean medievales, o sean modernas. Yo creo que lo que se ha debilitado radicalmente ha sido justamente la concepción ético-política del humano. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, aprovechando que estoy aquí, al profesor Andrés Covarrubias. Profesor, ¿cuál sería la importancia de la amistad cívica en el orden económico? Bueno, lo primero es que Aristóteles en la política es muy claro al plantear un cierto, digámoslo así, una cierta concepción de lo económico y en su fuerte crítica al lucro, es decir, a la producción del dinero por el dinero. Aristóteles en eso es crítico y sobre todo pensando, ¿no?, en el hecho de valorar muy fuertemente el trabajo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que evidentemente con las analogías que hace Aristóteles, por ejemplo, la marcha en el ámbito político y la analogía del barco, donde cada ciudadano debe aportar lo propio para que la navegación no fracase, evidentemente Aristóteles apuesta muy fuertemente por un trabajo colaborativo. Y por lo tanto, la amistad cívica, esa armonía, ¿no es cierto?, la homono, ya un cierto modo de convivencia, es
esencial efectivamente para poder llevar adelante una concepción política de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque somos animales políticos y en ese sentido nos debemos unos a otros. El lenguaje, según el libro primero de la política, nos sirve para valorar y valorar unos con otros. Entonces, es muy fuerte la relación, en el caso de Aristóteles, entre ambos aspectos. Y por eso el conocerse y quererse a sí mismo es esencial. ¿Por qué? Porque así nos permite valorar y conocer a los demás. Por lo tanto, eso nos abre los ojos, a mi juicio, a una educación que efectivamente promueva que las personas aprendan de algún modo a quererse a sí mismas y a conocerse. Frente a una concepción del humano tecnicista, como nos exponía el profesor Ildefonso más temprano en la mañana. No sé qué ciencia a uno le puede enseñar a quererse a sí mismo. Profesor Ildefonso, ¿qué ciencia podría ayudarnos a querernos a nosotros mismos? El micrófono, profesor, el micrófono tiene que prenderlo. Su micrófono tiene que abrirlo. A ver, ¿ahora? Sí, perfecto. Sí. Digo que precisamente un camino para querernos a nosotros mismos es empezar, digamos, por conocernos. Y yo creo que en ese camino es muy importante la reflexión sobre nosotros, sobre lo que somos. Y yo creo que en esa reflexión, pues como nos han dicho esta tarde, pues Aristóteles nos puede ayudar y yo diría, hay otros pensadores también griegos, como por ejemplo Platón, que en algunos de sus diálogos, por ejemplo el Fedón, pues, y también otros diálogos suyos, pues reflexiona a fondo sobre lo que es el hombre. Y desde luego, ciertamente, hay autores ya, sobre todo en el ámbito cristiano, que han profundizado ampliamente, digamos, en lo que es el hombre por dentro. Como por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, leer las Confesiones de San Agustín. Cuando habla él de las profundidades que hay dentro de nosotros mismos. Y que somos, que se siente incapaz de llegar al fondo del todo. Y toda esa reflexión que él dice, también que dice, no le fueras ir, no quieras salir fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el interior del hombre está la verdad. Y en último término, la verdad, dice él, la verdad es Dios que se revela precisamente en el fondo del hombre. Pero bueno, todas estas cosas requerirían mucha reflexión y ciertamente que reflexionando sobre nosotros mismos caemos en cuenta de que estamos más allá a veces de todo lo externo que nos rodea. El gran peligro que estamos en el mundo actual es que nuestra atención es solo captada por lo externo, por las cosas, por la naturaleza, por las tecnologías y nos olvidamos, digamos, de ese fondo de nosotros mismos que es lo que nos puede, en último término, hacer caer en cuenta de nuestra dignidad y de nuestro valor. Bueno, no quiero... Muchas gracias, profesor Ildefonso. Muchas gracias, profesor Covarrubia. Por ahora no tenemos más preguntas. Agradecemos a todos quienes han participado esta mañana y les dejamos invitados a nuestra mesa 2 y 3, que se realizará a las 3 de la tarde, 15 horas. Muchas gracias y buenas tardes.